Y seguimos en Italia, el programa de Círculo Sardo de Tucumán, y queríamos compartir con ustedes, si bien ya fue noticias en los distintos medios de comunicación, informativos, diarios, si entras directamente a internet vas a ver muchísimas cosas sobre ella. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Emma Moroncini, esta abuela de 91 años que eligió hacer un gran sacrificio, ¿no? Es una peregrina de alma y quiso caminar 1200 kilómetros como de alguna manera para pedir por los jóvenes, por la paz del mundo. ¿Y desde dónde? Justamente desde Tucumán. Emma es italiana y bueno, comenzó su travesía desde nuestra provincia. Pero acá viene la otra historia y cómo lo vivimos nosotros desde el Círculo Sardo de Tucumán. Es por eso que invitamos a la señora Sara Paz de Barju, porque justamente cuando llegó a Tucumán, ella tuvo oportunidad de conocerla. ¿Cómo estás, Sarita? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Viviana? Muy bien, muy bien. Contanos un poco, ¿en dónde entran los Barju, Sarita y Vittorio con respecto a esta historia, ¿no? De Emma, que viene a Tucumán a comenzar su peregrinaje hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Bueno, realmente es una historia fascinante porque se dan muchas circunstancias y muchas coincidencias, como por ejemplo que Emma llega al Círculo Sardo un día 2 de enero, o sea, un día en el que normalmente no estamos en el círculo porque ya entró en receso, pero ese día fuimos porque desde Cerdeña nos habían pedido cumplimentar un documento y que necesitábamos datos que estaban justamente ahí en el círculo. O sea que desde ahí nomás empieza fue la providencia. Una historia así, como te digo, de coincidencia. Yo estaba trabajando en la computadora y golpean la puerta, Vittorio Barju va a atender y se encuentra con un policía. Entonces yo alcanzo a escuchar que este policía le dice: mire, acá venimos porque traemos una señora, queremos que nos ayude. Bueno, entonces ahí, movida por la curiosidad, yo también me levanté y nos encontramos es decir, al principio Vittorio fue el que entró en contacto con esta señora. Que hablaba en italiano solamente. Que hablaba solamente en italiano, entonces muy pequeñita, muy frágil, y que tenía una valija que nos llamó todo en ella la atención. Cuando empieza a hablar, no le entendí, es decir, no entendíamos la situación porque ella hablaba que quería llegar a Luján. Entonces, pero usted, señora, ¿de dónde viene? ¿Por qué ha venido a Tucumán? Si no, dice, yo vengo desde Italia, vengo y que quiero llegar a Luján. Pero no, entonces usted se ha confundido, se ha equivocado. Usted tendría que, cuando bajó en el avión en Buenos Aires, en Ezeiza, tendría que haber ido directamente a Luján. No, es que yo quiero ir caminando. Bueno, ahí empezamos a entender de qué se trataba. Ante la mirada de los policías que no entendían nada. Deciden llevarla al Círculo Sardo como un lugar a donde le podían dar una solución porque no sabían el italiano. Esa fue la otra cosa interesante también y muy halagadora para nosotros y para el Círculo, porque cuando le preguntamos a los policías, pero ¿por qué en primer lugar, dónde la habían encontrado? Grandísima sorpresa cuando nos cuentan que la habían encontrado caminando por la ruta frente al Mercofrut. Entonces que de ahí ellos la levantaron y que no le entendían nada y llamaron a la jefatura para ver qué hacían con esta persona. Y ellos se dieron cuenta, sí, que hablaba en italiano. Y de la jefatura le dijeron: llévenla al Círculo Sardo. Así que eso fue también algo, como te digo, muy halagador para nosotros, porque bueno, nos toman como referente de lo que tiene que ver y por Italia, la buena fortuna de haber encontrado gente en ese momento en el Círculo. Pleno verano tucumano. Podría haber ocurrido que llegara al Círculo y que no encontrara a nadie, pero bueno, felizmente esa es la historia. Nos encontramos con ella, charlamos con ella. Cuando comienzan a charlar, de alguna manera tengo entendido que Vittorio quiere pedir referencias a otra persona si realmente esta señora hacía este tipo de trayectos. Claro, la cuestión viene así: como nosotros le insistíamos que no era conveniente, que era muy peligroso que ella, entonces ella nos decía: pero esto ya lo hice en Brasil, ya lo hice en México y no me han hecho problema. Dice, bueno, y después se acordaba: no, en Brasil me han hecho un poco de problema, pero en México no me han hecho problema, ni en Europa tampoco. Entonces, como veía que estábamos preocupadísimos por ella misma nos dijo: mire, acá yo tengo el número de teléfono de un pariente en Italia,
hablen con él para que él les explique de qué se trata. Y así fue, fueron Vittorio con los policías, la llevaron hasta un locutorio y de ahí Vittorio se comunicó con quien resultó ser un sobrino de ella. Y él lo tranquilizó diciéndole que estaba todo bajo control, que ella ya tenía el itinerario prefijado y marcado desde Italia por donde tenía que caminar, los lugares que iba a atravesar, a donde podía pasar la noche, es decir, que tenía había hecho todo ya planeado. Y bueno, ¿en qué decide la policía? O sea, una vez que le dicen, bueno, sí, esta señora quiere hacer este trayecto. Exacto, y bueno, ahí fue que Vittorio les dijo, bueno, no nos queda otra que dejarla ahí, porque efectivamente ella está acostumbrada a hacer este tipo de travesía. Entonces Vittorio le pidió que a la policía, bueno, ustedes tendrían que escoltarla, acompañarla y procurar de que las otras jurisdicciones de las diferentes policías de las diferentes provincias hagan lo mismo y la vayan acompañando, ¿no? Sabes que yo en cuanto se fue ella, entré al Facebook y escribí esa experiencia que nos había ocurrido. Y cuando llegó, también le puse a las personas estas que han hecho la página de seguimiento, Facebook, sí, que bueno, que le hagan llegar nuestro saludo y que nos sentíamos pero orgullosísimos de haber participado de alguna manera, claro, de esta gesta memorable que hizo. Y lo bueno que llegó sana y salva. Así es. Bueno, gracias por compartir con ustedes también del otro lado esta historia. Gracias, Sarita. Gracias a vos, Vivi. Y recuerda que está todavía a tiempo de aprender italiano. Está comenzando el año y están comenzando los cursos de italiano en el Círculo Sardo de Tucumán. Acordate, podés llegarte a Crisóstomo Álvarez 1236 o llamar al 424-9021, inscribirte y este año comenzar a disfrutar del italiano. Y ahora sí, vamos a escuchar la habitual columna del señor Vittorio Baggio. Sí, amigos, nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a hablar de lo que se llama comites. Comitato degli Italiani all'estero, sería prácticamente una organización de donde está formada por 12 miembros que vienen elegidos, sí, 12 cooptados. Cooptados serían los de origen italiana que no son elegidos sino pertenecen a distintas asociaciones y están de hecho conformando entre los 12 elegidos y otros 12 que formarían 24 lo que formaría el comité, que es una organización reconocida por Italia, donde se reúnen para tratar, digamos, toda la problemática de los italianos que están fuera de Italia. A estas reuniones participan también los cónsules, el cónsul general, sin voto, y ver en qué pueden ayudar en cuanto a ciudadanías, en cuanto a la asistencia, en cuanto al idioma y otros problemas. Existe prácticamente más de 20-25 años el comité que fue creado a propósito, pero ya desde hace 12 años prácticamente no hay votaciones por cuanto el gobierno italiano cada vez que hay que votar, cada 5 años que tendría que cambiarse, nos pone lo que cuesta, que son cerca de 8 millones de euros las elecciones en la financiaria, o sea, en el balance, y no se hacen. Estos ya son prácticamente el comité que está en este momento, ya lleva prácticamente más de 12 años y siempre cuando hay elecciones hay problemas, como en este caso, ya tendría que ser en abril las elecciones, pero el problema es que el gobierno italiano no le quiere dar a los candidatos, ¿no es cierto?, los registros electorales. Y a no entregarle los registros electorales, los candidatos no saben cuántos son, quiénes son y cómo explicar casualmente la problemática de su política para ser elegidos. Entonces, en esto actualmente dice que todo esto no le quieren dar por la privacidad y en abril serían las elecciones, pero están un poco paradas por cuanto sería un burócrata, un oficinista de Roma que tiene que decidir si le pueden entregar o no los elencos electorales. Y ahí van las cosas, todo está paralizado y dentro de pocos días tendrían que estar las elecciones y las elecciones todavía no se sabe si se van a realizar o no. Como siempre, esto es
y nuestro querido primer ministro Renzi, que siempre da su ayuda a los pobres italianos que están fuera de Italia. Hasta la próxima. Y estamos prácticamente terminando este programa de Hoy Italia del Círculo Sardo de Tucumán. Ya saben, por sugerencias, para contarnos también historias de italianos acá en Tucumán, para ponerse en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro teléfono de la producción o a través del Face del Círculo Sardo. Solo resta decirles arrivederci, ci vediamo la próxima settimana. Ciao. Sono un italiano. Un italiano vero.